Buenos días. Pues vamos a contestar preguntas. Adelante. Allá vamos, todos vamos. Hoy nos va a alcanzar el tiempo. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues sobre el decreto emitido que se crea la Agencia Nacional de Aduanas, preguntarle si se va a cambiar a todos los directivos actuales de las aduanas y, de ser así, cuándo terminarán estos relevos y si serán responsables, si serán militares los relevos. Preguntarle esto en primera instancia. También se menciona que la agencia podrá contar con personal que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas, si se le va a dar prioridad a los militares. Bueno, sí, ya se publicó el decreto. Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Secretaría de Marina. Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando, la introducción de drogas, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia que va a actuar en coordinación con el SAT, desde luego depende de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas.
ellos van a estar a cargo de las aduanas, porque hay problemas de contrabando de combustibles y desde luego la entrada de armas, fentanilo, y necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas. No se admiten a recomendados. Ya les he platicado en una ocasión de la anécdota de cuando don Adolfo Ruiz Cortines era presidente y tenía un amigo con el que jugaba dominó. En los tiempos libres. Y al amigo lo sonsacaron, porque nunca faltan los empinadores. Y le dijeron, pues si es tu amigo el presidente, pídele algo, aprovecha. Entonces, ¿y qué le pido? Pues que te dé una aduana, con aquello de que no me des, sino ponme donde hay. Entonces a la siguiente jugada dominó, ya le dice, pues Adolfo, nosotros nos conocemos, somos amigos, estudiamos juntos, ayúdame, quiero tener un trabajo en el gobierno federal. Le ha de haber dicho seguramente, quiero ayudarte, quiero servir a la nación. ¿Y qué quieres?, le dice don Alonso. Pues que yo sea director de una aduana. Ah, pues sí, está bien. Más que habla con el secretario de Hacienda, de él depende. Solo que cuando ya seas director de aduana, ya no vamos a poder jugar dominó, ya no nos vamos a ver como nos vemos todas las semanas o un día a la semana que jugaban dominó. Pues tú decides, ¿no? La aduana o jugar dominó con el presidente. Y el amigo resolvió que mejor jugaba dominó con el presidente. Entonces, siempre las aduanas son codiciadas por la corrupción. Ya habíamos iniciado con la entrega de los puertos a la Secretaría de Marina. Antes los puertos eran un botín, estamos poniendo orden y nos toca ahora lo de las aduanas y es lo que se va a hacer. Presidente, ¿se van a ir todos los directivos actuales aduanales? Y no sé, eso lo va a decidir la gente que va a llegar. Los que van a tener esta responsabilidad, ellos van a ir limpiando. Lo que no queremos es que haya corrupción. ¿Tiene un estimado de tiempo? ¿Cuánto va a llevar? De acuerdo al decreto son 180 días el proceso de transición.
Ok. Presidente, en otro tema, preguntarle si tiene información, si le ha comentado el canciller Marcelo Ebrard, cómo van las negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera el próximo 21 de julio, que ya está en puerta, y también si ha recibido alguna respuesta de la propuesta que hizo el canciller, pues de que si se decide no reabrir la frontera, si se pueden revisar lo que es no esencial y esencial. Van muy bien las pláticas. Ya hay buenas noticias. Por eso vamos a seguir vacunando en toda la frontera. Estamos avanzando. Ayer se aplicaron en Juárez otras 80,000 vacunas. Vamos a terminar el fin de semana de vacunar en Juárez y vamos a continuar con la vacunación en Tamaulipas, bueno, antes Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y yo espero que esto termine de ayudar a lograr el acuerdo de que se abra la frontera. En eso estamos ya. No puedo decir más porque hay anuncios que van a hacer seguramente las autoridades de Estados Unidos y vamos a esperarnos. Digo, falta una semana para el 21, ¿es probable o poco probable o cómo? Vamos a pedirle mejor a Marcelo que él informe el día de hoy sobre esto, si te parece. Gracias, presidente. Ya por último, sobre el regreso a clases y lo que anunció ayer, preguntarle si los estados van a poder decidir si regresan a clases presenciales o si siguen a distancia de acuerdo a cómo esté el riesgo de COVID en cada entidad, si se planea esto o va a ser general. Es general, es un acuerdo del Gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. O sea, se reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones básicas para el regreso a clases presenciales. En el caso de Sonora tenemos el compromiso de ampliar el programa La escuela es nuestra, para enviar apoyos a las sociedades de madres, de padres de familia y que esos apoyos se utilicen para limpiar la escuela, para pintarla, para arreglarla, para que si falta agua, si están mal los baños, se arreglen, que esté en condiciones la escuela. Aprovecho para convocar a todo el pueblo de México y en especial a las madres, a los padres de familia, que ya se empiecen a organizar, que nos ayuden en esto, desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos los preparativos para el regreso a clases, que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo, que ya empecemos a tener reuniones, que las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela para ver en qué situación están las aulas, hablar ya con las maestras, con los maestros, que nos ayuden, de modo que
cuando iniciemos sea general. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, a los jóvenes, a maestras, a maestros, al personal educativo, porque está demostrado de que la pandemia afecta más a las personas mayores. Ya para entonces vamos a tener vacunados pues a todos los adultos mayores, a todos, incluso no solo mayores de 60, ya mayores de 50 años, la gente mayor. Vea, ayer llegamos al 41% del total de vacunados mayores de 18 años. Entonces, como no vamos a tener escasez de vacunas, al contrario, vamos a tener más vacunas y estamos vacunando en promedio 500, 600 mil personas diarias. Se va a seguir avanzando en la vacunación. Ya los maestros están vacunados y en el caso de los niños y en el caso de los jóvenes, cuando hay contagio, los riesgos son menores. De todas formas, vamos a estar orientando, voy a pedirle a los médicos de todas las dependencias del sector salud, quiero que pediatras y especialistas vengan aquí conmigo una vez a la semana. Esto no son los directivos, sino los médicos que han atendido ya a niños y a jóvenes, adolescentes con COVID, para que ellos desde aquí orienten cuál es el tratamiento que funciona, por qué no hay riesgos, cómo se comportan los niños, los adolescentes cuando están contagiados, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo es el malestar? ¿Por qué pueden ser atendidos? ¿Con qué medicamentos? ¿Cómo se aplica? No se trata de que no tengan asistencia médica, que se autorreceten, sino que conozcan las mamás más sobre esto, porque ya hay mucha experiencia. Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes, y precisamente por eso no tenemos tantas hospitalizaciones o no ha aumentado tanto el número de hospitalizados, aún con un rebrote que se está presentando en algunas partes, y lo más importante, no hay fallecimientos. Es muy raro que fallezcan niños, esa es una bendición, el que no le afecte, ¿sí?, a los niños, o que se contagien, pero que no sea fatal el COVID, en el caso de niños, en el caso de adolescentes. De todas maneras, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En tanto avanzamos cada vez más en la vacunación. Estoy hablando esto porque seguramente van a haber quienes no estén de acuerdo. Además, vivimos en una sociedad democrática donde respetamos las opiniones de todos, y además nuestros opositores pues siempre dicen no, en vez de volver en sí, vuelven en no. Por eso
ya desde ahora hablemos del tema, porque nos urge el regreso a clases presenciales. No hay nada que sustituya a la escuela, nada. Si seguimos así, el daño va a ser mayor en lo emocional, lo afectivo, en lo familiar. No es nada más el retraso en lo académico, es que ya necesitamos la mejor terapia para los niños, para los jóvenes, es la escuela. Eso es lo que tenemos que hacer, y un llamado a madres, a padres de familia, para que se empiecen ya a organizar y empecemos todos con este plan. No, puede quedar como una opción, sí, puede quedar como opción, como alternativa. Sí, para no negar la posibilidad a los que no quieran regresar, porque también una cosa es decir vamos a abrir las escuelas y otra cosa es vamos por la fuerza a abrir las escuelas. No, por la fuerza nada, nada. Es convencimiento. ¿Qué le ha comentado de las nuevas variantes, como la variante Delta? En efecto, en los que niños. no tienen un efecto nocivo mayor, que las vacunas pueden con todas estas variantes, sí, también, y que además las vacunas han ayudado mucho, que funcionan. Y vuelvo a hacer el llamado, el que no se haya vacunado, sea mayor, que lo haga, porque sí protege la vacuna, sí protege la vacuna. Entonces, aunque se les haya pasado el tiempo, que lo recapaciten y que se vacunen. De los fallecidos en los últimos tiempos, a partir de la vacuna, el porcentaje mayor son los no vacunados. Esto se puede probar. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Vamos a protegernos. En la pasada elección que tuvimos, gracias. Presidente, en la pasada elección que tuvimos se dieron 3 casos inéditos a nivel nacional. La población en Oaxaca, en Puebla y en Sonora votaron por candidatos no registrados, presidente. Yo quisiera saber su opinión. Concretamente le estoy hablando del caso de, a ver, le doy los nombres: San Pedro y San Pablo Tepozcolula en Oaxaca, donde ganó un candidato no registrado. También el caso de Cucurpe en Sonora y el caso también de Ahuehuetitla en Puebla. En el caso de Oaxaca, en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, el segundo lugar lo ocupa Morena. En el caso de Puebla lo ocupa un partido local y en el caso de Sonora es el PAN. En el caso de Oaxaca no entregan la constancia de mayoría a ninguno de los candidatos, ni al primero ni al segundo lugar. En el caso de Puebla le entregan al segundo lugar y en el caso de Sonora se lo entregan al candidato no registrados. Los 3 casos están ahorita en tribunales. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo, puesto que usted ha dicho que el pueblo manda? Pues hay un procedimiento legal, que bien que están los 3 casos en el tribunal, hay que esperar la resolución de este organismo. Ellos son los que van a decidir. Esa es mi opinión. Si ya está en el tribunal,
pues ahí tienen que resolver. ¿Para qué están los magistrados del tribunal? ¿Cuál es su función? Su trabajo y su función básica es que haya justicia y que haya democracia. Si ese tribunal no garantiza que haya democracia, pues hay que seguir insistiendo y seguir luchando hasta que las instituciones cumplan cabalmente con su responsabilidad. Pero ese es el organismo, esa es la instancia que tiene que resolver. Presidente, esto es un caso inédito, puesto que dentro de la opción electoral no encontraron los ciudadanos una opción para poder votar de un partido político, incluso de candidatos independientes, y optaron, es inédito, le digo, porque en 3 municipios del país escriben el nombre de un candidato, tanto en Cucurpa, en Sonora, en Ahuehuitla, en Puebla, y en San Pedro y San Pablo, en Tepozcolula, en Oaxaca. Tienen todo su derecho a hacerlo. De acuerdo a la Constitución, todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Pero los principios constitucionales se norman, se reglamentan en leyes secundarias. Por eso es la ley electoral federal, las leyes también en los estados, porque la Constitución no va a detallar. No habría una Constitución de 136 artículos, sería una Constitución, si se le incluye leyes secundarias y códigos y reglamentos, pues muy voluminosa. Por eso es el procedimiento de las leyes, los reglamentos. La Constitución es la que define los principios básicos, los preceptos fundamentales, y para eso se hacen las leyes. Entonces, constitucionalmente, lo que dice la ley de leyes, que es la Constitución, es de que todos tenemos derecho a participar. Entonces, pero luego se reglamenta, es decir, a ver, solo podrán participar los que forman parte o los postula un partido político. Ya empieza la reglamentación. Entonces hay que ver qué dicen las leyes al respecto. Y qué bueno que todos participen. En el caso de Oaxaca no es inédito. En el caso de Oaxaca, la mayoría de los municipios son de usos y costumbres. 417 municipios de los 570, las autoridades las elige la Asamblea, no es con las elecciones constitucionales. O sea, siempre ha sido de esa forma. Y antes así era en los pueblos. Se iba a elegir a un agente municipal, a un delegado municipal, se reunía la gente en la plaza, en un salón, y ahí mismo proponían, pues yo quiero que sea fulano, yo quiero a
mengano, a perengano, 3, 4, y habían sistemas, ¿no? Decía, a ver, ponían los nombres, estaban todos sentados, ¿sí? Van pasando a votar y ponían una rayita. Y hasta era divertido. Porque la gente es así, es alegre, más cuando hay transparencia. Y habían quienes, los que llevaban muy poquitos, decían, yo le voy a dar a este porque va muy bajo, que no se quede hasta la cola del venado. Presidente, ¿se encuentra con esta situación en entredicho el espacio que queda en la boleta electoral para candidatos no registrados? Si es o no es válido la situación. Es que no te podría decir cómo están las leyes en lo específico, porque si son elecciones locales, cada entidad federativa tiene su propia ley. Paso a mi siguiente pregunta, presidente de la República. Vengo de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, de Tlaxiaco, donde lo hemos tenido 3 ocasiones. Y los conflictos agrarios son una situación del día a día y provocan muchas muertes. Tenemos dos más candentes en este momento: el acuerdo de paz que está esperando la zona Triqui y un conflicto entre Izcatlán y Chalcatongo Hidalgo, también por la situación de tierras, que ha detonado en un conflicto al interior de Santo Domingo Izcatlán, que usted conoce, donde en últimas fechas se desconocieron a 1,300 comuneros, bajo el acuerdo de la situación del Registro Civil de Oaxaca y de la Procuraduría Agraria, lo que en vez de solucionar, creó más conflicto dentro de la población. Hay que buscar los acuerdos entre los pueblos, ir resolviendo todos los conflictos agrarios que vienen de lejos y que lamentablemente generan violencia entre las partes. Y a veces hasta son conflictos que se heredan a las futuras generaciones, pero ya hay un mecanismo en el caso de Oaxaca para atender todos estos conflictos, como se está haciendo en el caso de los triquis, como se está haciendo en varias comunidades. Y yo estoy haciendo el llamado a que se busquen acuerdos, que no haya confrontación, que no haya violencia. ¿Se acuerdan lo del compañero que viene y es probable que esté posteriormente sobre los problemas de agua en Oaxaca, de 2 comunidades, Mijes? Bueno, pues ya se reunieron las comunidades, las autoridades, y ya firmaron un acuerdo. Les hice el llamado desde aquí y se los agradezco mucho de que se haya dado ese paso. Y es no a la violencia, no a la confrontación, buscar los acuerdos en todos los casos. Entonces, en la zona de Tlaxiaco, que es la Mixteca, se requiere lo mismo, se requiere que se busquen acuerdos y se puede. En Oaxaca hay casos en donde han habido muertos, bastantes, lamentablemente, de un pueblo y de otro. Me tocó cuando recorrí todo Oaxaca, conozco los 570 municipios del estado, y me dio mucho gusto ver cómo hijos de los que habían perdido la vida en esos enfrentamientos, en la lucha por la tierra, sobre todo conflictos de límites, al final
se habían puesto de acuerdo, habiendo perdido sus seres queridos, a sus familiares, llegaron a el convencimiento de que ya no era posible pelearse, enfrentarse entre hermanos y suscribieron convenios de paz entre ellos, pero después de décadas de confrontación y de muchos muertos. Entonces, sí se puede, con diálogo, con buena fe, llegar a acuerdos, hasta en los peores momentos y circunstancias. Sí se puede. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahí, en el caso de Oaxaca. Y mi última pregunta, presidente. No, a ver si lo tengo en un libro, en un relato, sobre mi gira por Oaxaca. Sí, pero hablo de ese caso, a ver si en particular para saber qué comunidad, y es un ejemplo a seguir. Presidente, estamos próximos en Oaxaca a elegir a nuestro próximo gobernador del estado. Aunque este es el Ejecutivo y no representa ningún partido político, nuestro gobernador actual ha dicho que hay una alianza de facto, primor, entre PRI y Morena. ¿Cómo vería usted o piensa usted que sería viable una alianza política entre el PRI y Morena en Oaxaca para la próxima gobernatura estatal? Pues no me corresponde opinar. Lo único que puedo decir es que llevamos muy buena relación con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Estamos trabajando de manera coordinada en bien del pueblo de Oaxaca. Él ha sido muy respetuoso de la investidura presidencial y de este trabajo conjunto, coordinado, han surgido muchas iniciativas en beneficio del pueblo de Oaxaca, que es un pueblo que yo estimo mucho, quiero mucho, porque es de los pueblos con más cultura en el mundo. Es algo excepcional, Oaxaca. Lo que pasa que no se conoce, como a veces desconocemos nuestro país, nuestro territorio, sus bellezas naturales, la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, la bondad inmensa que hay en los pueblos. Como decía el maestro Guillermo Bonfil, batallas, el México profundo. Entonces le tengo a Oaxaca mucha admiración, mucho respeto, porque han conservado sus tradiciones, sus costumbres, sus culturas. Ahí está el porqué de su fortaleza. Aún con las zonas más áridas de Oaxaca, la Mixteca, la gente, por sus tradiciones, por sus costumbres, por su cultura, por su vocación de trabajo, por su organización social, por el tequio, por la ayuda mutua, salen adelante. Además, se pueden ir a trabajar a Estados Unidos, como muchos que están allá, pero no abandonan sus pueblos, no pierden su querencia. Ahí están cada año y si los llaman a dar servicio a su pueblo, estén donde estén, van a dar servicio
pueblos limpios. Camina uno por los pueblos y hay botes para tirar la basura y letreros donde se indica de que no hay que tirar fertilizante en el arroyo y se cuide el bosque y se protege a los ancianos y no hay robo. Y todos dan servicios desde que son jóvenes. Empiezan como topiles, como policías a cuidar su comunidad. Y ahí van ascendiendo hasta formar parte del Consejo de Ancianos. Y esa es su gran recompensa, ser útiles a su pueblo, a su comunidad, servir a su comunidad. No cobran las autoridades. Eso nos ha facilitado mucho las cosas porque imagínense autoridades así, presidentes municipales así. ¿Qué hicimos? No tenían sus caminos pavimentados a cabeceras municipales. Ni modo que vamos a hacer los caminos con el procedimiento de las licitaciones y de las empresas y de los concursos y de empresas irresponsables que hacen malos caminos, que ponen una capita ahí de pavimento, que nada más pintan los caminos de asfalto y vienen las lluvias y vuelven a hacer de nuevo de terracería. No, como son autoridades honestas, lo que hicimos fue entregarles el recurso y ellos están haciendo los caminos de concreto, bien hechos, solo con revolvedoras, para que se le dé trabajo a la gente. Trabajan mujeres, trabajan hombres, recogen las mujeres las piedras, las van escogiendo para irlas acomodando en el camino y son obras de arte y les sobra dinero. Pero esto, desgraciadamente, y ojalá y con el tiempo sea distinto, no lo podemos hacer en todo el país, porque corremos el riesgo de que si le mandamos el dinero a presidentes municipales, se roben el dinero o una parte o hagan obras mal hechas o le den la obra al amigo, al compadre, al familiar, que de repente ya se volvió contratista. O llega alguien influyente y le tiene que dar el contrato y al final la obra o queda mal hecha o no se hace y desaparece el dinero. Fíjense lo importante de las culturas. Por eso siempre digo, lo que nos ha salvado frente a todas las calamidades son nuestras culturas. Y también por eso digo, no nos confundamos, no es lo mismo educación que cultura. La cultura nos ha salvado frente a todo. Y de la cultura, de lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro país, esa gran reserva de valores culturales que tenemos,
es que viene la honestidad del pueblo, de ahí viene, de las culturas. Ya cuando alguien pierde su identidad, se vuelve ladino, ya niega su origen, cuidado, porque ya va a lo material, al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces Oaxaca es algo especial, es excepcional. Yo invito, pero no solo a Oaxaca, que se opte también, cuando se tenga tiempo, un poco de recursos, hay quienes pueden hacerlo, visitar nuestro país, recorrer México, visitar todos los estados. Todos tienen muchas bellezas culturales, mucha historia. México es un país con una historia milenaria. Decía don Pepe Iturriaga que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya había en la Ciudad de México universidad y había imprenta, con todo respeto, para no dejar de pensar en la grandeza de México. Muy bien, acabamos con la compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, la semana pasada se registró un ataque de un grupo armado contra militares y policías en Panteló, Chiapas. ¿Qué lectura le da a estos actos violentos que tuvieron pues características poco comunes en esta zona? Si este tema lo trató ahora con el gobernador en su gira durante el fin de semana, y qué medidas de prevención se decidieron o se decidirán implementar para que no haya una escalada de violencia en esta parte del sureste mexicano. Se está trabajando en Chiapas. Últimamente han habido estas manifestaciones de violencia, incluso hubo un asesinato en Tuxtla de varias personas, y lo que está sucediendo en Panteló y en otros sitios donde hay grupos que están actuando de manera violenta, pero no representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad. Ya se está actuando. No se trata de los conflictos que vienen de tiempo atrás, son cosas nuevas, es gente que está optando por la violencia en esa región, pero ya estamos actuando. ¿Qué tipo de causas están generando estos actos, presidente? Está participando la Guardia Nacional y se van a intensificar las acciones ahí en esa región. ¿Platicó con el gobernador? Sí, estamos trabajando de manera conjunta y ahí vamos. Bien. Por cierto, ayer se habló de que se tenían secuestrados a unos elementos de la Guardia Nacional, y la información de hoy en la mañana que tenemos es que no fue cierto. En Oaxaca. En Oaxaca. Están dialogando, o sea, pero no es no están secuestrados, pues. Bien.
Son autoridades del Estado que pidieron el apoyo de la Guardia Nacional y están ahí en la comunidad, pues dialogando. No, eso es lo que nos informaron hoy en la mañana. Y ayer también en Aguililla se presentó ya una propuesta de programa de desarrollo, de bienestar para los habitantes de Aguililla, y estamos buscando resolver los problemas de esa manera, con bienestar, con justicia, ayudando a los productores. Y hay quienes no quieren que intervenga el gobierno, pero la gente sí, del pueblo sí. Entonces vamos a seguir insistiendo para que se vaya logrando la paz con justicia. Ese es el método. Bien. Presidente, en diversos estados del país ha habido manifestaciones de extrabajadores del Seguro Social ya jubilados. De hecho, en los últimos días hubo algunas aquí en la Ciudad de México y ellos están pidiendo se les regrese el ahorro de cesantía y vejez que realizaron durante su vida laboral, que es muy diferente a lo que ellos recibieron como pensión. De hecho, este ahorro lo estuvieron haciendo durante sus años de trabajo y se les fue descontado de su salario bajo el concepto 152 y concepto 107. Ellos han manifestado, bueno, esta situación, piensan que ha habido una confusión de parte también de las autoridades del Seguro Social al pensar que se están pidiendo una doble pensión, sin embargo no es así. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a estos trabajadores? ¿Se les está ya recibiendo? ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Se está atendiendo y ya se les ha explicado de que esto que ellos están solicitando no es posible. No solo es un asunto legal, sino que se les estaría dando más de lo que reciben otros trabajadores. Entonces, ya se les explicó, sin embargo, se va a continuar dialogando. Pero fue un ahorro que ellos hicieron durante… Sí, pero hubo ya una legislación que se hizo en su momento. Este es un asunto que viene de tiempo atrás, no surgió con nosotros, para aclarar. Y ya llevan como 4 o 5 años con el nuevo sistema. Entonces ahora se restableció la petición en estos tiempos y yo le he pedido su opinión al director del seguro, ya me explicó de que no es posible legalmente y que además sí sería una especie de una doble pensión. Pero fue un ahorro que les descontaron, o sea, sí fue un dinero que les descontaron de su salario. Pero hay que ver en qué condiciones fueron esos acuerdos que se tomaron en ese tiempo. Entonces, lo vamos a seguir viendo. Si es una cosa justa, no hay problema. No hay problema. O sea, nosotros estamos aquí para hacer justicia, pero no podemos cometer la injusticia de darle más a quien no le corresponde. Bueno, nada más aquí, si me permite. Acuérdense de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Yo tengo aquí que cuidar que el presupuesto alcance a todos.
Y en este caso, pues se trata de trabajadores, es un asunto muy especial, no se trata de, como era hasta hace poco, de que los aprovechados, para utilizar un término coloquial, los gandallas, eran las minorías que saqueaban el presupuesto. Eso ya no se permite, pero también, aunque se trate de trabajadores, todos tenemos que actuar con legalidad y justicia. Entonces, no podemos, aún con manifestaciones y con protestas, si no hay razón, no. Es parejo, o sea, no hay excepciones. De todas maneras se sigue revisando, pero la información que yo tengo, que me dio el director del Seguro Social, es de que fue ya un acuerdo legal, fue una reforma que hicieron hace 5 o 6 años a la ley y que ahora reviven, ¿sí? No tomando en cuenta que ya se llevó a cabo esa reforma, y si nosotros entregamos recursos, estamos entregando recursos del pueblo, y si no les corresponden, ¿por qué vamos a entregar recursos? Bueno, luego nada más aquí quería hacerle una aclaración. Los propios extrabajadores comentan que este dinero o este ahorro se dio hasta el 2018 y que es comparado un poco con lo que sucede con las dependencias federales con el FONAC, que es un ahorro que los trabajadores hacen de manera quincenal, se les descuenta de su salario y se les da un año después. En este caso ellos también hicieron ese ahorro, se les hizo ese descuento de su salario e iba justamente para su Leti, jubilación. ¿tú tienes conocimiento del asunto? ¿Sí? ¿Por qué no lo explicas? Sí, porque digo, eso es la información que nosotros tenemos con los trabajadores. No es así de que si son trabajadores y más si son pensionados, si hay gente mayor, pues parte el alma, sí, pero sí, a mí también me parte el alma, sí, ver gente que no tiene ni siquiera seguro y que yo tengo que procurar que reciban su pensión, y eso sale del mismo presupuesto. Entonces, es buscar la igualdad. Los trabajadores jubilados del IMSS están organizados de diferentes maneras y efectivamente nosotros seguimos con todo el diálogo con ellos permanentemente. Los que últimamente han estado haciendo manifestaciones corresponden a unas organizaciones y hay otros a nivel nacional y se habla con todos y se está hablando a través de la dirección del IMSS, a través de la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Gobernación. El día de ayer nuevamente se les planteó la necesidad de seguir platicando. Está programada para mañana una reunión con una cantidad de organizaciones y para el lunes se les está proponiendo la otra. Lo que se les ha estado explicando y se dice con la Secretaría que informa la Secretaría de Hacienda es que el recurso que se manejaba como cesantía y vejez, que no era el ahorro como lo están planteando, sino como cesantía y vejez, ese recurso se terminaba, cuando terminaban de tener su relación con el IMSS, se pasaba a la tesorería y formaba parte de la pensión que se les da. De manera ilegal se estuvo haciendo en algunos de los estados y presionaban para que ese recurso se le diera directamente al trabajador. Y ya hay 2 jurisprudencias en donde plantean que no es posible que se le regrese al trabajador esa cantidad porque ya está incorporada a lo que
Hacienda tiene que darles en su pensión. No es que sea de ellos y me lo tienen que regresar, sino se pasa a la tesorería y la tesorería se les da en su jubilación, en su pensión y su jubilación. Eso es lo que ya tienen incorporado. Hay situaciones que en algunos estados, y es lo que nos han estado informando, sí se dio en los últimos años, pero se dio de manera no conforme a las normas, de manera ilegal. Y esto tiene un antecedente que es hasta el 2015 que ellos empezaron a recibir eso. Y ahí empezaron a recibir esa explicación de que no es posible que tengan el apoyo por cesantía y vejez y además la jubilación. Ahí es donde dicen, no es una doble jubilación, sino es cesantía y vejez, sí, y la jubilación como tal. La cesantía y vejez es cuando tú no has cumplido los años requeridos para poderte retirar y entonces de ahí se te apoya. Cada caso es específico, pero les seguimos explicando que la mayoría de ellos ya recibieron sus pensiones, todos están recibiendo su pensión. ¿Y de dónde se recibe? Pues del mismo dinero que ya se estuvo acumulando, ¿no? No es que sea su dinero y ahora ¿qué vamos a hacer? Regrésenmelo, es mi dinero. No, es un dinero que tiene que servir para que sean pensionados y jubilados. Y la mayoría de los trabajadores del IMSS tiene una pensión muy, digamos que querríamos que todos los trabajadores tuvieran una pensión de esa magnitud. Es una buena pensión y así se está trabajando. Lo sacaron últimamente, no sabemos exactamente por qué, porque ya tiene esto varios años. Ellos desde el 2015 dejaron de recibir esto y hay dos jurisprudencias, aquí traigo las notas, pero bueno, las jurisprudencias de por qué no se les puede dar. Es un asunto que ya estaba en la Suprema Corte de Justicia desde antes de que nosotros llegáramos y así es como está establecido. Esa es la información. Gracias, presidente. Pero de todas maneras se va a seguir escuchándolos y se va a seguir informando, porque no queremos que vayan ellos a pensar que no los estamos atendiendo o que es una injusticia. No, nosotros no cometemos injusticia. Y hay que ver quién está también dirigiendo. Aparte de que muchos están conscientes de que les hace falta que se les devuelva este dinero, hay que ver también por qué las movilizaciones y todo lo que se está haciendo, ¿no? Un compañero, él. Gracias, presidente. Muy buenos días. Ezequiel Flores, reportero de Proceso. Preguntarle en concreto sobre la visita que va a realizar en Guerrero, comienza mañana. Chilapa, mi pueblo Chilpancingo, Acapulco, Metepec. Y en el contexto de esta reunión que también tuvo el día de ayer con gobernadores electos y en funciones, ¿cuál es la estrategia específica para Guerrero, donde operan 19 grupos paramilitares al servicio de 18 organizaciones criminales que se disputan principalmente la franja minera de la zona centro, norte y Tierra Caliente, además de las rutas de siembra y trasiego de amapola en la sierra y el fentanilo y cristal de anfetamina en la Costa Grande, colindante con el estado de Michoacán, concretamente ahí en el puerto de Lázaro Cárdenas? Al margen, usted conoce la policía comunitaria de la CRAC, surgida en los pueblos originarios en 1995 y que tiene presencia pues en 15 municipios de la Costa Chica y 19 de la montaña. Presidente, ¿se va a mantener este pacto de impunidad para darle continuidad a la paz narcocaciquil que prevalece en Guerrero? Bueno, mire, yo he ido a Guerrero muchas veces y ahora voy de nuevo este fin de semana porque es de los estados que requieren más apoyo. Hay 3 estados que están recibiendo más atención, que se está ayudando más con programas de bienestar, que es Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero falta más, porque Guerrero tiene mucha pobreza. Entonces también la violencia en Guerrero
se origina en buena medida por el abandono a las comunidades, a los pueblos. Entonces, lo mejor para enfrentar la violencia es el que haya opciones, el que haya trabajo, el que haya bienestar, el que se atienda a los jóvenes. Y a eso voy, a reforzar todo el programa de bienestar para Guerrero. Celebro, por ejemplo, que sea el único estado en donde se entregan fertilizantes a todos los productores, para que se sepa a nivel nacional, así como hablo de Oaxaca. En el caso de Guerrero, el fertilizante es gratuito. Destinamos cada año cientos de toneladas de fertilizantes que se entregan en todas las regiones para que la gente pueda producir sus alimentos, porque en la zona de la montaña, por ejemplo, hay quienes son también trabajadores agrícolas, jornaleros agrícolas, van al norte 6 meses y regresan a trabajar su tierra y les hace falta el abono, como se le llama al fertilizante, para que tengan más producción. Desde que estamos entregando de manera generalizada el fertilizante, hemos aumentado la producción de básicos, sobre todo de maíz. Y esto ayuda mucho porque Guerrero es el estado con más desnutrición en México. Entonces nos importa mucho el que se fortalezca este sistema de producción, de autoconsumo, que tengan para comer. Como decía mi maestro Pellicer, que coman los que nos dan de comer. Ese es un programa general. En Puebla lo estamos aplicando, en Tlaxcala, pero parcialmente, en Morelos igual. En el caso de Guerrero es completo. Pero no basta. Necesitamos apoyar más. Ya se está extendiendo el programa Sembrando Vida y voy a eso, a ver cómo vamos ampliando el programa, porque también queremos que sea una opción, una alternativa, que no se vea a la gente obligada a sembrar droga, que tenga opciones, que tenga alternativas. Una de esas alternativas es el Sembrando Vida y vamos poco a poco lográndolo. Lo estamos aplicando en el Triángulo Dorado, allá en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, y la gente está contenta. Badiraguato, en todos esos municipios, con el programa Sembrando Vida. Yo sostengo, mi filosofía es de que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias, hay que dar oportunidades a todos, atender mucho a los jóvenes. Ese es el desafío mayor y por eso voy. Y tenemos que consolidar todo el sistema educativo y que sigan las universidades públicas en Guerrero, y además voy a reafirmar el compromiso de que se va a trasladar la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a Guerrero.
lo más pronto posible. Vamos a buscar el sitio mejor, ya sea Chilpancingo, ya sea Acapulco. En Acapulco hay un edificio disponible con ese propósito. Ahora que está bajando lo del contagio, que ya tenemos un poco más de tranquilidad por la pandemia que ha minorado, ya empezar a mudarnos y que toda la Secretaría de Salud se traslade a Guerrero. Entonces, para eso es mi gira. Además, coincide con un aniversario más del fallecimiento del presidente Juárez. Domingo vamos a hacerle un homenaje en Acapulco, donde estuvo el presidente. Después de ser gobernador de Oaxaca, ya con Santana, como hombre fuerte, como dictador, como tirano, encarcelan al presidente Juárez en San Juan de Ulúa, en Veracruz, en esa cárcel terrible, y salen y se van al exilio, se van a Estados Unidos. Y allá está Ocampo y está Prieto, y ahí se reúnen, y el presidente Juárez regresa a incorporarse a las filas del movimiento liberal que encabeza en Guerrero Juan Álvarez, cuando el plan de Ayutla. Entonces regresa Juárez, allí llega a Acapulco y ahí se incorpora al movimiento, que al final triunfa porque ya se expulsa a Santana, que había estado 11 veces en la presidencia de México. Triunfa el plan de Ayutla y ahí llega el presidente Juárez y ahí empieza otra historia, la guerra de Reforma y el enfrentar la intervención francesa. Entonces vamos a estar ahí en Acapulco y vamos también a tener en Guerrero, en Acapulco, el gabinete de seguridad. El lunes por la mañana, y la conferencia de prensa va a ser también desde allá. Vamos este fin de semana a Guerrero, se lo vamos a dedicar completo a Guerrero. Voy a estar en Chilapa, en efecto, voy a estar en Chilpancingo, voy a Ometepec, voy a Ayutla y Acapulco. Bien, presidente. Mi segunda pregunta. El reciente informe del subsecretario Alejandro Encinas advierte que durante su periodo han sido asesinados 111 periodistas y defensores de derechos humanos. Presidente, ¿cuál sería la postura del gobierno federal? Usted lo ha mencionado, todos lo sabemos, el homicidio es del fuero común. Parece que en las fiscalías de los estados que dependen directamente de los gobernadores, pues esta omisión criminal es la que afecta finalmente a las víctimas al no saber el origen de esta agresión, de este tipo de crímenes, y es como un factor para que la impunidad, sabemos que es un factor que fomenta y alienta este tipo de delitos, presidente. Sí, tenemos que seguir trabajando en garantizar la paz, la tranquilidad. Ayer tuvimos una reunión con gobernadores electos y con los gobernadores en funciones de 17 estados. Y el tema fue eso, seguridad. O sea, cómo seguimos trabajando de manera coordinada para seguir enfrentando la violencia que hay en regiones. Hemos avanzado bastante. Si me tocara informar, ya lo dije,
sobre delitos del fuero federal, tenemos una disminución del 25%, porque los homicidios, en efecto, como tú lo mencionas, son del fuero común, pero ni modo de decir es culpa de los gobiernos estatales. No, todos tenemos responsabilidad y tenemos que enfrentarla. Y con esta reunión y con otras que vamos a tener con gobernadores, vamos a seguir fortaleciendo el trabajo coordinado. Y yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores, autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. ¿Te acuerdan cómo era antes? Pues se ponían frente a las cámaras a decir: no me va a temblar la mano, la ley es la ley. No, esas son balandronadas. Lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo. Ellos no fueron un buen ejemplo porque actuaron también como delincuentes. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad. No había frontera. Era lo mismo. Entonces, sí es un desafío decir, hay otra forma, no es el mátalos en caliente, no es la tortura, que era una práctica lamentablemente usual hasta hace muy poco. Torturar, las masacres, el que en un enfrentamiento los que quedaban heridos los remataban. Eso no. Se ríen, ¿no? Se burlan de que he dicho que abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. No soy yo partidario de la ley del talión, del diente por diente y el ojo por ojo, porque no nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos. La paz es fruto de la justicia. Es un enfoque completamente nuevo. Si por eso creció tanto el problema de inseguridad y de violencia, porque nunca atendieron al pueblo, se dedicaron a robar, nunca atendieron a los jóvenes. Lo único que hicieron por los jóvenes fue una genialidad: acuñar una frase y llamarles ninis, y hasta se reían.
ni estudian ni trabajan, ninis, nunca hicieron nada por los jóvenes, jamás. Al contrario, les cerraban las puertas en todo. Querían estudiar y los rechazaban. Imagínense en qué cabeza cabe rechazar a los jóvenes que quieren estudiar. Por juicio práctico, es 1.000.000 de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Pero el neoliberalismo es un dogma y enajena. Perturba, obnubila. Por eso ahora están desconcertados, porque ya no vamos a seguir con eso. Eso no da resultado, eso nos hizo mucho daño, eso causó la crisis de México. Entonces, sí, no va a ser fácil, ahí vamos, poco a poco, pero a lo seguro. Entonces, en el caso de Guerrero, vamos a seguir ayudando mucho, mucho a Guerrero. Requiere un plan especial, Guerrero, integral. A eso voy, porque se está ayudando, pero hace falta más, como se está haciendo en Oaxaca, tenemos que hacerlo en Guerrero, que más son pueblos hermanos. Nos queda todavía, ¿eh? Gracias, presidente. Buenos días. Oiga, las remesas en México han rebasado más de 40,000 millones de dólares. Sin embargo, presidente, usted al principio de su gobierno, cuando llegó aquí a las mañaneras incluso, dijo que los consulados, los 50 consulados, se convertirían en procuradurías, para defensa de los migrantes. Quiero decirle, presidente, que a 2 años y medio, casi 3, los consulados, los servicios de los consulados, los 50 consulados a lo largo y ancho de los Estados Unidos siguen siendo un lodazal en el servicio. ¿Por qué? Porque a los migrantes siguen pagando las citas, no les dan IDs. En las pasadas elecciones no se coordinó el INE junto con los consulados y la Embajada de México en Washington, porque no llegaron boletas para la votación de diputados federales, diputados locales, a donde se llevaron elecciones, y mucho menos gobernadores, en donde se llevaron elecciones el pasado 6 de junio. Pareciera que Marcelo Ebrard sí está haciendo un fabuloso trabajo como ARPI con el tema de las vacunas a nivel internacional, y prueba de ello es que pues obviamente hemos tenido las vacunas y gracias a ello muchos ciudadanos ya hemos sido vacunados. Sin embargo, presidente, los consulados siguen sin atención. Una copia, por ejemplo, si va a sacar una copia de un documento, les cobran $10, es decir, 200 pesos mexicanos. Hace falta, presidente, una política exterior de su gobierno. ¿Qué le dice Marcelo Ebrard, quien ya aspira a la presidencia, cuando los migrantes siguen siendo desatendidos? ¿Cuál es la respuesta de su gobierno con los miles o millones de migrantes que están en Estados Unidos y que sostuvieron o siguen sosteniendo la economía de México, sobre todo en la pandemia, que sin ellos, presidente, México se hubiera vuelto un caos económicamente? Pues mire, yo tengo otro dato, tengo otra información. Se ha ido avanzando y cada vez está mejor el servicio en los 50 consulados. Sin embargo, vamos a continuar revisando y le voy a pedir a Marcelo
que haga una evaluación objetiva, profesional, del funcionamiento de los consulados, porque en efecto tenemos nosotros que proteger a nuestros paisanos migrantes. Es un compromiso y siento que lo vamos haciendo, que se ha ido avanzando. No es igual que antes, pero vamos a revisar. ¿Cómo quedó el proyecto, presidente, de las procuradurías para defensa de los migrantes? Es que ¿Se por quedó ley, truncado? ¿Qué pasó? No, es que por ley el consulado puede actuar de esa manera. El consulado puede ser al mismo tiempo una procuraduría de defensa del migrante. Se lo encargué también a Esteban Moctezuma y está trabajando en ese sentido. Y vamos a seguir ayudando a nuestros paisanos. Yo no tengo ahora quejas de mal funcionamiento. Es que mire, yo no vengo a tratar de decir que su gobierno está haciendo mal el trabajo, presidente. Sí. Son versiones de los migrantes. Yo diría, presidente, que a su gobierno, a la maquinaria de los migrantes le falta aceite, a esa maquinaria que nos genera millones de dólares. Sí, pero imagínese, Marcelo Ebrard ahora quiere aspirar a ser candidato a la presidencia de la República en 3 años, que a mí se me hace descabellado destapar a personajes a 3 años de que usted termine. Otra cosa. Pero yo lo digo por Marcelo, que quiere aspirar y no atiende a los migrantes. Los migrantes son millones que aportan votos cuando hay votaciones aquí en México. Bueno, nosotros vamos a seguir ayudando a nuestros paisanos, los considero héroes, heroínas, nos ayudan mucho y no es por solo lo que mandan, es una convicción. Ellos merecen un trato especial, el reconocimiento por lo que han logrado, a pesar de que aquí se les negaban las posibilidades de progreso, de salir adelante. Ellos decidieron emigrar y han prosperado y ahora están ayudando a sus familiares y ayudan a México. De eso no hay duda. Se trata de buscar que funcionen cada vez mejor los consulados. Y aprovecho también para decir de que le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrard y que como le tengo confianza a todos, pues por eso están en el servicio público. Si no le tuviese confianza, no estarían. Entonces le tengo mucha confianza y esto de que puedan aspirar, pues es lo que acabamos de reflexionar sobre Oaxaca. Todos tenemos derecho y nada de prácticas porfiristas. Es que se acabe el tapadismo. Somos libres y confiemos de que no por el hecho de tener una aspiración se va a abandonar el trabajo o la misión que se tiene encomendada. No ese es el caso, ni en Marcelo, ni en ninguno, hombre o mujer. Por eso lo puedo decir, porque además yo estoy muy pendiente de todo. Entonces, en el caso de los consulados vamos a hacer una revisión para que cada vez estén funcionando mejor, sirviendo a los migrantes.
ayudando a los migrantes. Una segunda pregunta, presidente, con respecto a los medicamentos en el país. En días recientes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en una entrevista que existe una campaña mediática por parte de los médicos y padres de algunos niños porque dicen que no hay medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades. En efecto, presidente, sí hay una campaña mediática para señalar y desprestigiar a su gobierno. Y lo grave es que se genera desde dentro de su gobierno, de su estructura, dentro de su administración, y se lo digo por lo siguiente. Por tercera ocasión, los integrantes del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE me han dicho que siguen violentando de manera sistemática los derechos laborales de estos y que desde dentro del ISSSTE se generan los golpeteos mediáticos que usted también ha señalado en reiteradas ocasiones aquí. El general James Pedro Lofgán Iturburu, director normativo de Administración y Finanzas, es el principal obstáculo y represor que tienen los trabajadores. El general Lofgán utiliza a los encargados de las delegaciones estatales para intimidar al personal, ya que dichos funcionarios llegan armados y hasta presumen en las delegaciones sus armas que portan. Lo destacado, presidente, es que detrás del general Lofgán está Luis Miguel Chon Chon, quien dice ser funcionario público y se ostenta con el verdadero titular de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE. Chon Chon es quien toma las decisiones de los pagos a proveedores, definición de servicios, base de licitaciones y, lo más delicado, es quien supuestamente compra los medicamentos para los derechohabientes y al final del día, por eso se tiene el desabasto de medicinas en todos o en algunos hospitales del ISSSTE del país, así como también en proyectos tan importantes como los hospitales de Tláhuac y Nayarit, donde se han dejado de pagar los servicios por indicaciones de Chon Chon, porque dicen los trabajadores que todo aquel proveedor que quiere ser contratado en el ISSSTE debe de darle a este personaje la mitad de los ingresos. Chon Chon, presidente, además de este texto, cuenta con una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción con la siguiente carpeta de investigación, todo en mayúsculas, FED/FECC/CDMX/5079/2021. Y Juan Rodolfo Ramírez Brito conoce toda la perfección sobre este caso. Presidente, con estas acciones al interior del ISSSTE, ¿existe el golpeteo mediático que le responde a los trabajadores del ISSSTE? ¿Hasta cuándo se van a dejar de violentar sus derechos laborales y sindicales? Y también a los niños y niñas y personas que están enfermos y que por culpa de estos funcionarios no les llegan los medicamentos. Usted libera el presupuesto para la compra de medicamentos, pero se queda atorado en el camino, presidente. Igual sucede en el estado de Hidalgo, que gobierna Omar Fayad Meneses del PRI, quien a través de la Secretaría de Salud Estatal, su gobierno le envió más de 5,000 millones de pesos para medicamentos, pero si usted hace una gira hoy al rato, de manera improvisada, en cualquier clínica o hospital rural, no va a encontrar ni paracetamol, ni siquiera unas jeringas. ¿Por qué? Porque al interior del gobierno de Omar Fayad, presidente, su gobierno, el que usted encabeza, no es bien visto, pese a que a Olga Sánchez Cordero le venga a decir otra cosa. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí tengo el presupuesto, que usted seguramente lo conoce bien, que ha recibido Omar Fayad para la compra de medicamentos. No hay medicamentos en Hidalgo, presidente.
se quedan retenidos. Y también lo expresan la gente que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sección 4 en aquel estado, donde dicen que pues hasta los pacientes tienen que comprar los equipos médicos, jeringas, todo lo que se requiere cuando alguien se interna o cuando alguna mujer va a dar a luz, presidente. ¿Cómo terminar esa corrupción cuando el emblema de su gobierno, al principio, y usted todos los días en esta mañanera dice que vamos contra la corrupción? Y también dice que México, la vida de México tiene que ser más pública cada día, y usted acaba de reiterar que su gobierno no se va a fijar mientras no pacifiquemos al país y mientras no se termine con la corrupción. ¿Cuál es la acción de su gobierno al interior del ISSSTE y también en Hidalgo y en algunos otros estados que seguramente padecen lo mismo, presidente? Bueno, se está trabajando, no se permite la corrupción, no hay hechos que demuestren lo que tú estás planteando en el caso del ISSSTE. Hablaste de General Lomas, es una gente seria, recta, honesta, íntegra, por eso está ahí. Seguramente no les agrada porque fue a poner orden, porque el ISSSTE históricamente era un botín y, con todo respeto, no solo eran los funcionarios, sino también los líderes sindicales. Entonces, a lo mejor ahora, pues ellos se sienten afectados en sus intereses. De todas maneras, vamos a revisar el asunto. Lo importante es que todo se ventile y se aclare. Eso es lo importante de la democracia y del derecho a la información y de la transparencia, de que con libertad se hacen denuncias y así nadie se va a sentir absoluto en ningún nivel de la escala. Todos sometidos a escrutinio público. Eso es muy bueno. Y pueden haber excesos, pero es mejor que el silencio. Entonces, vamos a seguir nosotros trabajando, limpiando de corrupción. En el caso del ISSSTE, es la institución de salud que encontramos más arruinada. Y es decir mucho, porque los otros sistemas estaban también muy mal, pero de todos, el peor era el ISSSTE. Ya lo habían privatizado por completo, todo subrogado. Te vas a hacer un análisis y ya le habían entregado el contrato para hacer los análisis a un laboratorio de alguien vinculado al ISSSTE. Y bueno, es como para dejarlo de tarea a los jóvenes, porque lo que interesa es que no vayan a pensar los jóvenes que esto acaba de nacer. No, esto viene de lejos. Y
se tiene que conocer. Hasta cuando llego al gobierno, de repente en un avión se me acerca un pasajero que compró el boleto nada más porque quería hablar conmigo, que les pido por favor que ya no lo hagan así. Así empiezan a indagar a dónde voy o ven las listas de pasajeros y entonces compran el boleto. Cuando menos no es tan costoso, porque antes hasta pagaban $1.000.000 por entrevista porque los recibieran. A un contratista le pedían: te recibo, tienes audiencia, pero es $1.000.000. Fíjense qué degradación. Bueno, pero me acuerdo que estábamos llegando al gobierno y se acerca alguien, dice: nada más vengo, compré el boleto nada más porque quería platicar con usted, ahí, en el avión. Y también que sepan, yo voy en el avión y voy trabajando. Ahora que ya terminé el borrador del nuevo libro, en mis últimos vuelos, ahí voy corrigiendo. O sea, que no es que voy en el avión tranquilo leyendo la revista, ¿no?, que ponen ahí, que son buenas las revistas de los aviones. Pero entonces me acuerdo, es que yo quiero que me nombre delegado del ISSSTE. Para eso quería la entrevista. No, primo hermano, le digo, sí, ya ni van a existir las delegaciones. Pero ¿qué pasaba? Esto para los jóvenes. Si a un político le iba mal, no ganaba en una elección, de delegado del ISSSTE a un estado. Entonces todo eso ya se terminó. Con un plan que ya estamos elaborando. Por ejemplo, hablas de las medicinas. Ya la semana próxima se va a presentar todo el plan de abasto de medicamentos. Aquí lo vamos a presentar. Nos costó muchísimo, pero no en lo económico, sino enderezar ese entuerto, porque estaban bien enraizados los que vendían los medicamentos al gobierno, 10 que ni siquiera eran laboratorios, sino intermediarias, que vendían 100,000 millones de pesos, 10 vinculados con políticos. Pues claro que la campaña mediática pues la alentaron ellos y nos pusieron todos los obstáculos. Tuvimos que modificar la ley. Ustedes saben que no se podía comprar ni un medicamento en el extranjero porque se protegía este negocio jugoso de corruptos. Y jaloneo, y tienes razón también en lo que dices acerca de los intereses adentro del gobierno, sí, pero no todo. No, se quedaron, pero no van a estar eternamente. Sí, pero no van a estar eternamente porque la limpieza continúa. Y yo soy muy perseverante.
Entonces, nos costó muchísimo, porque se imaginan un negocio, entre comillas, de 100,000 millones de pesos. Estamos hablando del presupuesto de 5 estados, lo que compraban de medicamentos, y no había medicamentos, o adulteraban los medicamentos, una mafia, y los aguantamos. Y ya vamos a informar la semana próxima, y el compromiso es que no falten los medicamentos en general, ni los medicamentos para los niños y en especial para los niños con cáncer. Ahí vamos. Y es lo mismo en general. Pero yo discrepo, o sea, te lo digo respetuosamente, no creo que el dinero que se le envía al gobierno del Estado no se use para la compra de medicamentos. Sí, puede ser que tengan problemas de distribución, hay que verlo. En general. Ahí los pacientes salen a unas farmacias a comprar el medicamento que le recetan los médicos que están con sus pacientes adentro. Van a la farmacia y me dijeron los dueños de las farmacias que nada más rondan los paquetes, o sea, el familiar del paciente compra el medicamento en la clínica de la calle afuera y luego la lleva adentro para que supuestamente se la apliquen al paciente. Y las mismas enfermeras y los mismos médicos la vuelven a sacar y la revenden. Sí. Ahí yo creo que debe de haber. Es necesario, yo sé que usted tiene mucho trabajo, pero para eso están sus secretarios de Estado, en este caso el de Salud o sus secretarios, que se den vuelta, porque finalmente los estados son independientes, pero no deben de tener esa corrupción, porque Hidalgo vive una corrupción de 90 años gobernada por el PRI y que hace falta un cambio ahí, presidente. Bueno, ya estamos, les aseguro, ayudando, dando a conocer, ventilando estos asuntos y vamos a seguirlos atendiendo. Ya se acabó el tiempo. Para mañana. Para mañana. Bueno, voy a recibir a todos los gobernadores poco a poco, para el plan de seguridad. Para el plan de seguridad. Ya les voy a dar a conocer la agenda. Es que tengo que ver otras cosas también, pero ahí vamos avanzando. Voy a ir poco a poco, ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos. Ya en estos días, sí. En estos días. Vamos a esperar, porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle. Por eso también, con todo respeto, le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas. Que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos. Porque no quiero aquí pues que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura.
presidencial. No es Andrés Manuel, es lo que representamos. Muy bien, nos vemos. Sí, sí.